163 sobre la reforma a la Caja del Seguro Social. ¿Qué quiere decir todo esto? Reca, bienvenida. Gracias, Marcela. Esto quiere decir específicamente que Panamá se encuentra a un paso de privatizar totalmente, es decir, ir desde un sistema mixto que se introdujo en el 2005 para ir directamente a cuentas individuales. Esta reforma específicamente todavía faltan muchos detalles que no ha dado la Asamblea, pero básicamente entregaría el 10% de los fondos de la Caja de Seguridad Social de todos sus programas, es decir, entre más de 10.000 millones de dólares directamente a la banca privada y el resto se estarían entregando a los bancos estatales, el Banco Nacional y la Caja de Ahorros. Pero esto le quita toda la potestad directamente a la Caja del Seguro Social de hacer sus propias inversiones. Se trata de un fondo que ha estado en la mira de los sectores financieros nacionales e incluso internacionales desde hace mucho tiempo. Esto, ¿cómo lo ha impulsado el gobierno? Diciendo que esta reforma era necesaria para salvar el grado de inversión de Panamá y para salvar el sistema financiero, lo que no cuaja con la necesidad de una reforma real al seguro social. Por eso se están oponiendo trabajadores, tanto sindicados como no sindicados, profesores. También ya ha habido anuncios de que habrá una huelga y protestas apenas esto sea aprobado en tercer debate. Se sabe que ya el gobierno pudo conseguir más de 40 votos en la asamblea, esto con una coalición de los partidos realizando metas, del Partido Cambio Democrático, diputados del Partido Panameñista y algunos diputados electos por la libre postulación que están en la coalición Vamos. Esto es lo que está ocurriendo. Hoy se espera que se retome en tercer debate esta ley, con piqueteos y huelgas que se están dando intermitentemente a lo largo del país. Muchas gracias. Vamos a sumar ahora a Maribel Cordón, economista, catedrática de la Universidad de Panamá. Seguimos abordando el mismo tema. Reca nos daba la actualización y ahora el análisis con una invitada que también es ex candidata a la presidencia de la República. ¿Cómo te va? Bienvenida, Maribel. Buenos días, gracias por la invitación. Gracias a ti por atendernos. Hablemos de cuál es el punto político central que tenemos que conocer aquí para entender lo que ocurre. Pero yo creo que hay que partir de un criterio central y es el propósito de la imposición de un proyecto que no responde a los intereses de los trabajadores y trabajadoras ni al desarrollo nacional. Es un proyecto que ha estado enmarcado en una lógica de política económica que pretende trasladar los recursos de los asegurados y aseguradas a las manos privadas. Se ha aprobado un proyecto que introduce cuentas individuales 100%. Es un esquema que a nivel internacional ha fracasado porque ha significado menor nivel de cobertura de los trabajadores y trabajadoras, pensiones más bajas y riesgo a no obtener la pensión, por lo cual en los países donde se ha aplicado han tenido que acudir a imponer medidas que permitan subsanar pensiones precarias de hambre. Por algo decía la OIT que de los 30 países en donde se impuso este esquema, 21 han retornado al sistema solidario. Es el único sistema seguro que permite una pensión definida y no el nivel de incertidumbre en el que hoy nos encontramos. Se trata de miles de millones de dólares que se le van a entregar al mundo especulativo, es decir, a la banca, a instituciones financieras y a las denominadas administradoras de fondos de pensiones. En el día de ayer vivimos el lamentable hecho de que una Asamblea Nacional a tambor batiente impone un proyecto
incluso sin conocer el alcance y las repercusiones que tiene este proceso. La semana pasada se cerró el periodo de introducir nuevos artículos a esta reforma. Sin embargo, el día lunes regresan con un acuerdo con el Ejecutivo introduciendo más de 35 reformas adicionales, cosa que se constituye un hecho de ilegalidad, incluso al denominado reglamento interno de la Asamblea. Se trata de un proceso en lo que el presidente ha sido claro: salvar, dicen ellos, la columna vertebral del sistema financiero, es decir, la banca, mientras se condena a los trabajadores y trabajadoras a una pensión de hambre, de miseria, paupérrimo, donde se le aumenta la edad de jubilación, donde se trasladan más de 10.000 millones de dólares de los fondos de la Caja del Seguro Social a la especulación, al uso de la banca, en donde se condiciona, porque se habla mucho de que va a ser a través de banca estatal, véase Banco Nacional o Caja de Ahorro, pero el proyecto es claro. El proyecto dice podrá, hasta. Es decir, hay los condicionantes para ellos poder ejercer una política menor. Y además le quita autonomía a la caja en términos de poder decidir la colocación de los ingresos, de los recursos de la caja que nosotros hemos planteado a través de un proyecto que presentó el Movimiento Social Panameño con las debidas corridas que denominamos la Ley de la Vida 2.0, un proyecto integral, un proyecto que demostraba que no era necesario aumentar la edad de jubilación, que establecía el aporte del Estado, que señalaba las fuentes de donde podrían venir esos recursos, pero que además llamaba a conducir la inversión de la Caja del Seguro Social a la actividad productiva y no especulativa. Productiva porque es lo que genera empleo y salario en un mercado inestable. Y pongo un ejemplo: las mujeres solo logran cotizar 6 cuotas al año en lugar de las 12 que son el requerimiento. Eso significa que estos aumentos, establecer un factor de pensionamiento actuarial, en la práctica, para mantener el nivel de pensiones que hoy tenemos, implicaría trabajar 65 o 70 años más para obtener el derecho. Eso pone en peligro las pensiones de las mujeres, de los hombres, pero además de eso, pone en condiciones de inestabilidad a la juventud, que no accesa al mercado de trabajo, pero que además prácticamente se le está negando el derecho a la pensión en su edad adulta mayor. Es un proyecto lesivo a los intereses de la población panameña y es un proyecto lesivo al desarrollo nacional y social de este país. Muchas gracias, Maribel, por este punto de vista. El tema es que yo tengo 1 minuto y medio o 2 minutos más para este análisis. Y yo necesito, en versión acotada, que por favor me digas, cuando fuiste candidata a la presidencia, cuál era la propuesta que tenías, para entender por qué una se rechaza y la otra podría haber tenido una pata social sin hacer daños en el país. ¿Podrás en ese tiempo explicarnos un poquito eso? Claro, nuestra propuesta era clara. La propuesta se sustentaba en la ley para la vida digna. Es una propuesta que recogía el proyecto de ley que presentamos en el 2005. ¿En qué consistía? Retornar al sistema solidario, es decir, de beneficio exclusivamente definido. Era posible, fusionábamos fondos y eso permitía los recursos necesarios para hacerle frente a las pensiones. Planteamos que el Estado tenía que intervenir, tenía que aportar en función de las necesidades de la población y garantizando las pensiones. Señalamos que la Caja del Seguro Social debía de ser
una caja que propendiera recursos para desarrollo nacional y social, es decir, inversión productiva para generar empleo, salario, de cuota a la seguridad social. Dijimos que había que terminar con la corrupción de la que ha sido objeto la Caja del Seguro Social, donde existe un cúmulo de empresarios que le descuentan a los trabajadores y no llevan los recursos a la institución. Lo veíamos como corrupción y como delito. Planteamos la necesidad de una visión integral que resolviera el tema de la atención a salud de la población, que es precario, que es nefasto a pesar de los recursos que tiene la Caja del Seguro Social. Señalamos la necesidad de que se estableciera una junta directiva que permitiera la asignación directa de sus representantes para no estar sometido precisamente a este juego politiquero en la cual lo tienen los gobiernos, los partidos tradicionales y los empresarios. Planteamos que se incrementara 3% los aportes de los empresarios al programa de invalidez, vejez y muerte. Señalamos además que la caja tenía que dejar de ser la caja menuda de los gobiernos, el aval de la deuda. Sin embargo, eso no se ha establecido. Por el contrario, se nos ha impuesto las paramétricas que la población rechazó. En ellas el aumento de la edad. Se planteó ahora un incremento que va del historial de vida laboral y no de los mejores 10 años que aportan los trabajadores. Nosotros planteamos indexar pensiones y aumentar pensiones y decíamos que era posible gradualmente una pensión que propendiera a 80% y hasta 100%. Señalamos que era necesario establecer las condiciones y los mecanismos para que la caja se le respetara su autonomía. Es decir, planteamos un sistema que está sustentado en la solidaridad. Se entiende. Único sistema sustentable en Panamá y en el resto del mundo. Muchas gracias. Entonces, quedó claro ese punto de vista. Hasta un próximo momento. Revisamos ahora temas de Ecuador, donde las autoridades locales